Hola, muy buenas tardes. Bienvenida a la cuarta clase de la unidad 2 de la materia Relaciones Internacionales. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de la historia de las relaciones internacionales y concretamente vamos a analizar y resumir el texto de Cancelado Henry llamado El final del concierto europeo, confluencia de política y economía. Es un texto muy interesante porque va a esgrimir una hipótesis de por qué se llegó a la Primera Guerra Mundial y también va a describir los principales intereses que tuvieron las potencias del siglo XIX y principios del siglo XX y que terminaron colapsando o de alguna manera que llevaron a un enfrentamiento de dimensiones como las que todos conocemos en la Primera Guerra Mundial. La tesis de Cancelado Henry, o la causa de la Primera Guerra Mundial, según el autor, tiene que ver con que las tendencias económicas y políticas del siglo XIX entraron en contradicción o fueron aumentando. Estas tendencias del siglo XIX, económicas y políticas, fueron aumentando a lo largo de los años, que entraron en contradicción, y esas tendencias tuvieron que ver en lo económico con la globalización y el imperialismo, y con lo político con el nacionalismo que entró en auge en esas naciones a finales, durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. El aumento de la globalización y el avance del imperialismo de estas potencias durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, sumado al auge del nacionalismo y de los movimientos nacionalistas que existían en esos estados, entraron en eclosión y terminaron con la Primera Guerra Mundial. Y el resultado de la Primera Guerra Mundial, va a decir el autor, fue que Europa pierde el papel preponderante que venía teniendo en la historia de las relaciones internacionales desde sus inicios, allá por Westfalia, o si quieren un poco antes, con el nacimiento del Estado moderno, del Estado español, el Estado británico, el Estado holandés, el Estado francés. Todos los estados que se fueron creando en los estados nacionales dieron inicio a las relaciones internacionales como la conocemos hoy en día, y el autor va a decir que por primera vez desde sus inicios, allá por Westfalia, Europa va a perder ese papel preponderante que siempre tuvo. Entonces, en la primera parte del trabajo va a reforzar esta tesis, ¿no?, de que la globalización, el imperialismo y el nacionalismo que existía en las relaciones internacionales y en cada uno de los estados entra en contradicción. Y hay una frase muy interesante que la quiero leer, que dice: cuando la afirmación nacional capitalista de un Estado se encontraba con el proceso productivo y político de otro, se daba el conflicto internacional, ¿no? La afirmación colonial capitalista de un Estado se encontraba con la afirmación nacional capitalista de otro, es decir, el proceso productivo, comercial y político de un Estado se encontraba con el de otro Estado, se llegaba al conflicto, ¿no? Y en la segunda parte del texto, o sea, ya saliendo un poco de esta tesis, Cancelado Henry va a hablar un poco del poder europeo, de cómo se daba el poder en Europa, cómo se dio el equilibrio de poder, de los intereses de las potencias, ¿no es cierto? Y cómo se generó un orden estable que duró casi 100 años del Congreso de Viena al inicio de la Primera Guerra Mundial. Tenemos 1815 a 1914, ¿no? Cómo se logró generar un orden estable, y va a indagar en los intereses que tenían cada una de las potencias, ¿no? Datos que ya hemos venido viendo con los otros autores, ¿no? Durante el siglo XIX, entre 1815 y 1914, solo hubo una guerra general en Europa, que fue la Guerra de Crimea en 1854.
Eso quiere decir que había unas bases sólidas que dieron inicio a este momento del concierto europeo. Había un equilibrio bastante parejo entre los estados de aquella época, entre Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Austria, Francia, que mantenía un cierto orden. Estaba repartido territorial, militar y políticamente el continente de una manera que todos estaban más o menos de acuerdo. Y habían, la mayoría de los países tenía, que ya vimos anteriormente, un sentido de justicia y de valores morales compartidos, ¿no? Henry va, como decía, a analizar los intereses de cada una de las potencias. De Gran Bretaña va a decir que a Gran Bretaña siempre le interesó que haya un equilibrio de poder en Europa, que no surja un Estado hegemón que amenace el equilibrio de poder o la paz europea, o que ese Estado hegemón amenace los intereses comerciales británicos. Por eso a Gran Bretaña le interesaba siempre que ninguna potencia sea tan fuerte como para, de alguna manera, obstaculizar el desarrollo económico inglés en Europa y en otras partes del mundo. Por eso siempre le interesó el equilibrio. Y quería que en el concierto europeo cada uno de los estados jugase su papel, ¿no? Gran Bretaña decía que si cada uno de los estados actuaba de la manera correcta, se iba a mantener un cierto orden en Europa, digamos. Otro de las va también a analizar los intereses austríacos de Prusia y de Rusia, que básicamente fueron los tres países que formaron la Santa Alianza. Los tres países tenían el objetivo de mantener sus territorios, sus imperios, y evitar que movimientos nacionalistas y sobre todo liberales republicanos amenacen sus territorios. Los tres países, pero sobre todo Rusia y Austria, tenían bajo su dominio naciones de diversos tipos, digamos, ¿no? Austria, por ejemplo, tenía bajo su imperio no solo a los húngaros, sino italianos, las naciones de los Balcanes, y lo mismo Rusia tenía poblaciones de otras nacionalidades como Polonia, Ucrania. Entonces le interesaba mucho a estas dos potencias mantener el statu quo y evitar revueltas en Europa y en sus territorios que pudiesen socavar el poder. Y tenían estas tres potencias de la Santa Alianza junto a Gran Bretaña un interés común, que era evitar, ¿no?, que Francia vuelva a atacar Europa o a intentar dominar toda Europa como lo había intentado hacer durante casi todo el siglo XVIII, y que casi lo logra con Napoleón. Por eso se forma no solo la Triple Alianza, sino la Cuádruple Alianza, y ahí con Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia diseñan un sistema que el objetivo era evitar que crezca un poder europeo fuerte que amenace el territorio y el poder político de todos los estados. Pero esta alianza debía cuidar de que no haya ningún país lo suficientemente, de alguna manera, insatisfecho, resentido, que haga peligrar el sistema. Por eso a Francia, el Congreso de Viena le mantuvo todos los territorios que tenían hasta el inicio de las invasiones napoleónicas. Todos los territorios de Francia fueron conservados hasta 1789, y eso muchos analistas dicen que fue uno de los beneficios del sistema si lo comparamos con el tratado posterior a la Primera Guerra Mundial, que le impuso sanciones muy fuertes a Alemania, que derivaron a que este país encuentre motivos para rever esos acuerdos y atacar a los demás países. También los estadistas de Viena diseñaron un sistema para Alemania
donde el objetivo era no debilitarla mucho, ni tampoco fortalecerla mucho. Como ustedes saben, Alemania se crea en 1870 y en esa época, en 1815, habían 300 reinos alemanes. Digamos, esa división de poder que favorecía a Austria y a Francia fue de alguna manera modificada, se disminuyó a 30 reinos alemanes, se intentó que no se unieran porque la unión de Alemania era un peligro para la paz europea. Por eso también el objetivo de Viena era evitar que nazca una Alemania muy fuerte, pero tampoco convenía una Alemania muy débil, por eso se reduce de 300 a 30 reinos la Confederación Germánica, y eso de alguna manera iba a permitir que iba a dejar satisfecha a Austria, que era un estado alemán que siempre quería dominar a todo el resto de o tener mayor influencia sobre todos los reinos alemanes. Esa división seguía favoreciendo a Austria y también de alguna manera frenaba el intento francés que siempre tuvo en conquistar los reinos alemanes. Otra de las cuestiones que va a analizar el autor tiene que ver con, va a repasar los congresos que tuvieron lugar en esos años, Aquisgrán en 1818, donde los estados acuerdan retirar las tropas de Francia, el de Karlsbad en 1819, donde se imponen las restricciones y todas las medidas para la Confederación Germánica, el de Londres en 1832, que se trata de la independencia de Grecia, el de Berlín en 1878 y 1884, que tratan la cuestión balcánica y el reparto de África. O sea, va a mostrar los ejemplos de cómo el diálogo entre los países se va dando en todos esos años. Y finalmente se va a analizar los motivos de la guerra de Crimea y cómo esa guerra de Crimea va a ser el puntapié o va a dar el puntapié para la desintegración de todo el sistema que se había creado en el Congreso de Viena, ¿no? El autor va a dar un papel primordial a todo el sistema del concierto europeo, a Metternich, el canciller austríaco, y va a decir que la partida del gobierno austríaco en 1848 marcó el principio del fin del equilibrismo que se había generado entre Rusia, Gran Bretaña, Prusia y Francia, ¿no? Un equilibrismo que Austria venía trabajándolo de manera muy particular y era el eje central de todos los acuerdos. 6 años después de la salida de Metternich se produce la guerra de Crimea y después se van a producir una serie de guerras menores que van a ir anticipando lo que después fue la Primera Guerra Mundial. El caso de la guerra de Crimea es muy interesante porque se produce principalmente porque Rusia protesta por la decisión de Turquía de darle al recientemente gobernante llegado al trono francés, Napoleón III. Turquía le otorga a Napoleón III el rol de protector de las poblaciones cristianas en Turquía. Y Rusia siempre tuvo el objetivo de avanzar hasta de dominar o tener influencia sobre Constantinopla y dominar los estrechos, ¿no? Los estrechos que vinculan el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Entonces Turquía le declara la guerra Rusia le declara la guerra a Turquía y Turquía recibe el apoyo francés, obviamente, y el apoyo de Gran Bretaña. Gran Bretaña durante todo el siglo XIX también, entre los objetivos que tenía, el principal era mantener el equilibrio de poder, pero temía un crecimiento muy desmedido de Rusia, ¿sí?, hacia el sur de Europa y hacia el sur de Asia, que le pudiesen de alguna manera afectar sus intereses comerciales en el Mediterráneo y sus intereses comerciales en la India.
Por eso siempre trató de contener a Rusia, y esta declaración de guerra de Rusia a Turquía amenazaba los intereses de Gran Bretaña. Por eso se unió a Turquía y a Francia para contener el ataque ruso, que contó con el apoyo de Prusia, pero lo llamativo fue la decisión tomada por Austria, que venía teniendo un acuerdo con Rusia y Prusia de la Santa Alianza. Austria va a ir del lado turco, británico y francés, porque Austria, si bien temía, siempre evitaba el avance francés, que podía hacer peligrar sus intereses en Italia y en la Confederación Germánica, también temía por un avance de Rusia sobre el sur de Europa que afectase sus dominios en los Balcanes. Y esto motivó a que Austria finalmente chocara contra Rusia. Esta decisión de Austria, va a decir el autor, fue de alguna manera fatal para el imperio austríaco, porque tanto Prusia como Rusia se vieron liberadas de mano de empezar a actuar en contra de Austria, porque también habían intereses contrapuestos. Rusia quería avanzar sobre territorios austríacos o naciones que el imperio austríaco las tenía bajo su poder, y lo mismo Prusia, tenía el sueño de unificar a toda Alemania, y no lo hacía de alguna manera por su alianza que había tenido hasta ese momento con Austria. Finalmente, al enemistarse con Prusia y con Rusia, Austria de alguna manera perdió poder en Italia, porque Francia, que siempre tuvo el objetivo de debilitar a Austria, apoyó la unificación italiana, y esto implicaba pérdidas de territorio para Austria, y tanto Rusia ni Prusia le ayudaron a Austria a mantener sus dominios en el norte de Italia. Y pocos años después, Prusia iniciaba el camino de la unificación alemana, y ni Rusia ni Francia, aunque con muy mala gana, se unieron a Austria para impedir que Prusia consolidase todos los territorios y los reinos alemanes. Por eso la salida de Metternich, dice el autor, va a ser crucial para los desarrollos posteriores del concierto europeo, y de alguna manera para su final. Así que bueno, esto es un poco el análisis que hace el autor, tratando los intereses nacionales de cada una de las potencias. Es muy interesante entender los intereses de las potencias, y cómo, a pesar de ser contradictorios, a veces las potencias estaban unidas por un interés superior, pero cuando ese interés superior se quebraba o modificaba, aparecían las contradicciones menores o contradicciones menos importantes que ese interés superior, que también generaron y podían generar roces entre las potencias. Pero la tesis central del autor, como marca el inicio del texto, es que las principales tendencias políticas y económicas del siglo XIX, es decir, la globalización, el imperialismo económico y el nacionalismo político de los estados, su crecimiento llevaron a un choque de intereses que terminaron con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya interesado este texto. Seguimos conectados por canales virtuales o de manera presencial. Muchas gracias.